¿Por qué tantos celebran algo que nunca fue ordenado por Dios? ¿Por qué millones de personas en todo el mundo colocan árboles decorados en sus hogares cuando las Escrituras advierten claramente contra esta práctica? ¿Alguna vez se ha detenido a pensar de dónde proviene esta tradición que usted llama sagrada? Hoy abriremos la palabra de Dios y revelaremos una verdad que pocos tienen el valor de enfrentar. Una verdad que ha estado oculta durante siglos, pero que necesita salir a la luz, porque Dios no comparte su gloria con nadie, y lo que parece inocente a sus ojos puede ser una abominación a la vista del Señor. Hay una cortina de humo sobre la Navidad, una espesa niebla de tradiciones humanas que ha oscurecido la verdad bíblica, y millones de cristianos sinceros están atrapados en esta ilusión, repitiendo rituales que no tienen absolutamente nada que ver con el nacimiento de Cristo. A usted le enseñaron que la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, pero necesito decirle algo que lo sacudirá hasta la médula. Jesús no nació en diciembre. La Biblia no nos ordena celebrar su nacimiento, y todo lo que usted hace el 25 de diciembre tiene raíces profundamente enterradas en el paganismo. Seré directo con usted. El árbol de Navidad que con tanto cariño instala en su sala de estar no es un símbolo cristiano. Es un símbolo pagano, un objeto de culto que los pueblos antiguos usaban para adorar a dioses falsos. Y cuando lo coloca en su hogar y lo decora con luces y adornos, usted está repitiendo un ritual que Dios mismo condenó. Escuche lo que dice Jeremías, capítulo 10, versículos del 2 al 4. Así dice el Señor: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Léalo de nuevo. Cortan un árbol, lo adornan con plata y oro, y lo sujetan con clavos para que no se caiga. ¿No le resulta familiar? Dios está hablando directamente sobre la práctica pagana de cortar árboles y convertirlos en objetos de adoración. Y eso es exactamente lo que usted está haciendo cuando pone su árbol de Navidad. Usted podría decir: pero yo no estoy adorando el árbol, solo estoy decorando mi casa. Sin embargo, Dios no pregunta cuál es su intención. Él pregunta si usted está obedeciendo su palabra. Y su palabra dice claramente: no aprendáis el camino de las gentes. El origen del árbol de Navidad está en Babilonia, en el culto a Nimrod y Semiramis, en cultos paganos que veneraban los árboles como símbolos de vida eterna y fertilidad. Los druidas en Europa cortaban árboles de hoja perenne y los llevaban a sus hogares durante el solsticio de invierno, creyendo que los espíritus de la naturaleza habitaban en ellos. Los romanos decoraban árboles durante las Saturnales, una fiesta dedicada al dios Saturno. Y cuando el Imperio Romano se fusionó con el cristianismo apóstata, estas prácticas simplemente fueron rebautizadas con nombres cristianos. Necesita entender algo fundamental. Dios no acepta la adoración mixta. Él no quiere que usted tome costumbres paganas y trate de cristianizarlas. En Deuteronomio 12, versículo 30, el Señor advierte a su pueblo: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, y no preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré? No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Dios está diciendo: no mires lo que hacen los paganos e intentes hacer lo mismo por mí, porque lo que ellos hacen por sus dioses falsos es una abominación. No se puede tomar un ritual pagano, ponerle el nombre de Jesús y pensar que eso le agrada. Eso es un insulto. Es rebelión disfrazada de devoción.
Es desobediencia enmascarada con papel de regalo. La verdad es dura, pero es necesario decirla. El 25 de diciembre no tiene nada que ver con Jesucristo. Esa fecha fue elegida por la Iglesia apóstata para coincidir con la celebración del Sol Invictus, el dios Sol romano. Era el día en que los paganos celebraban el nacimiento del dios Sol después del solsticio de invierno. Y la Iglesia Católica Romana, en su intento de convertir a los paganos sin confrontar sus costumbres, simplemente cambió el nombre de la festividad. Cambió el nacimiento del dios Sol por el nacimiento del Hijo de Dios, pero a Dios no se le consultó. Las Escrituras no autorizan esto, y Jesús no le pidió que celebrara su nacimiento. ¿Sabe lo que Jesús le pidió que hiciera? Él dijo en Lucas 22:19, «Haced esto en memoria de mí». Se refería a la cena del Señor, el recuerdo de su muerte y resurrección, no de su nacimiento. Pablo escribió en 1 de Corintios 11:26, «Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». Es la muerte, no el nacimiento. Porque el nacimiento de Jesús fue solo el comienzo, pero su muerte y resurrección fueron la consumación de la redención. Ahora podría estar pensando, ¿pero qué hay de malo en celebrar el nacimiento de Cristo aunque la fecha no sea exacta? El daño reside en hacer lo que Dios no ordenó y llamarlo adoración. El daño reside en mezclar lo santo con lo profano. El daño reside en enseñar a sus hijos tradiciones paganas y hacerles creer que esto agrada a Dios. ¿Recuerda a Nadab y Abiú? Eran hijos de Aarón, sacerdotes del Señor, y en Levítico 10, versículos 1 y 2, leemos: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó. Entonces salió fuego de delante del Señor y los consumió. Fuego extraño. Trajeron algo que Dios no había ordenado y fueron consumidos. ¿Cree que Dios ha cambiado? ¿Cree que ahora acepta cualquier cosa siempre que se haga con buenas intenciones? Hebreos 13:8 declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios que consumió a Nadab y Abiú es el mismo Dios al que usted dice adorar. Y Él sigue exigiendo obediencia, no invenciones humanas. El árbol de Navidad es un pecado porque representa la desobediencia a la palabra clara de Dios. Es un pecado porque sus raíces están plantadas en el paganismo. Es un pecado porque está enseñando a sus hijos a honrar las tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos. Jesús confrontó a los fariseos en Marcos 7, versículos 8 y 9, diciendo: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Usted está haciendo precisamente eso, abandonando el mandamiento de Dios y aferrándose a la tradición de los hombres. Dios dijo: no aprendáis el camino de las gentes, pero usted aprendió. Dios dijo: no harás ninguna artesanía de madera tallada y decorada, pero usted la hace. Dios dijo: no mezcléis lo santo con lo profano, pero usted los mezcla y luego se pregunta: ¿por qué su vida espiritual está seca? ¿Por qué sus oraciones parecen no ser escuchadas? ¿Por qué no siente la presencia de Dios como antes? La desobediencia bloquea la bendición. El compromiso con el mundo cierra las puertas del cielo. No se puede servir a dos señores. No se puede tener un pie en la iglesia y el otro en el paganismo. Santiago 4:4 es claro. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero quizás todavía pregunte:
¿Y Papá Noel no es solo una fantasía inocente para los niños? No, no es inocente. Papá Noel es una de las mayores mentiras espirituales jamás contadas, y cuando enseña a sus hijos a creer en él, está plantando semillas de engaño que producirán frutos amargos. Papá Noel es una distorsión diabólica de los atributos de Dios. Piénselo, ¿quién es omnisciente? Dios. Pero usted les dice a sus hijos que Papá Noel sabe si han sido buenos o malos. ¿Quién es omnipresente? Dios. Pero usted dice que Papá Noel visita todas las casas del mundo en una noche. ¿Quién es el dador de buenos regalos? Dios. Pero usted dice que Papá Noel trae los regalos. Está enseñando a sus hijos a atribuir a un personaje de ficción las características que pertenecen exclusivamente a Dios. Y cuando descubren que Papá Noel no existe, ¿qué cree que pasa con su fe? Empiezan a cuestionar todo lo que les ha enseñado. Si Papá Noel era una mentira, ¿será que Jesús también lo es? Usted destruyó su confianza en la palabra de sus padres. Les enseñó que es aceptable mentir si la mentira es bonita. ¿Y ahora se sorprende cuando no toman la Biblia en serio? El origen de Papá Noel está en Nicolás de Mira, un obispo católico que supuestamente daba regalos. Pero a lo largo de los siglos, esta figura se ha transformado y mezclado con leyendas nórdicas de Odín, el dios pagano, que montaba un caballo de 8 patas y volaba por los cielos durante el solsticio de invierno. La transformación final llegó con Coca-Cola en la década de 1930, que creó la imagen moderna de Papá Noel en rojo y blanco. Usted está celebrando una invención comercial basada en mitos paganos y llamándola tradición cristiana. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero no se puede ser libre si se vive una mentira. No se puede crecer espiritualmente si se alimenta de engaños, y sus hijos no pueden desarrollar una fe genuina si sus cimientos se construyen sobre fantasías. Proverbios 22:6 dice, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». ¿Qué camino está enseñando? ¿El camino de la verdad o el camino de la fantasía comercializada? Ahora profundicemos. Hablemos del verdadero significado espiritual detrás de la Navidad. Esta celebración no es solo una fecha equivocada o una tradición vacía. Es un sistema organizado de sustitución. Satanás no solo quiere que usted celebre una fecha pagana, quiere reemplazar a Cristo en el centro de su devoción, quiere que gaste su tiempo, su dinero y su energía en rituales que no glorifican a Dios. Quiere que cambie el verdadero evangelio por una versión edulcorada y comercializada. La Navidad moderna se ha convertido en todo, excepto en Jesús. Se trata de compras, de comida, de reuniones familiares donde a menudo hay más peleas que amor, de deudas, de estrés y ansiedad, de apariencias y comparaciones. Y Jesús se convirtió en un bebé inofensivo en un pesebre, un bonito adorno que se pone en el Belén junto al árbol pagano. Pero el verdadero Jesús no es un bebé para siempre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el juez que volverá en gloria y poder, y exige obediencia completa, no sentimentalismo religioso. En Apocalipsis 3, versículos 15 y 16, Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Iglesia tibia, cristianismo tibio. ¿Sabe qué es la tibieza espiritual? Es querer agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Es querer ser cristiano, pero sin renunciar a las tradiciones mundanas. Es querer el cielo, pero viviendo según los estándares terrenales. Y la Navidad es el símbolo perfecto de esta tibieza. Usted canta Noche de Paz, pero vive como vive el mundo. Monta un Belén, pero no hay lugar para Cristo en su rutina. Dice que celebra el nacimiento del Salvador,
pero no obedece sus mandamientos. Es como los fariseos a quienes Jesús reprendió en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La verdad es que Dios nunca le pidió que celebrara la Navidad. Le pidió que obedeciera, le pidió que viviera en santidad, le pidió que se apartara del mundo. En 2 de Corintios 6:17, el Señor ordena: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salid de en medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. Esto no es una sugerencia, es una orden, pero usted toca lo inmundo cada año. Abraza tradiciones paganas, enseña a sus hijos a honrar costumbres que Dios aborrece, y luego se pregunta: ¿por qué no hay poder en mi vida cristiana? ¿Por qué mis oraciones parecen golpear el techo? ¿Por qué no experimento la plenitud del Espíritu Santo? La respuesta es simple: desobediencia, compromiso con el mundo, mezcla de lo sagrado con lo profano. Dios es celoso. Éxodo 34:14 declara: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él no comparte su gloria, no acepta competencia. Cuando usted pone un árbol de Navidad, está honrando una tradición pagana. Cuando cuenta historias de Papá Noel, está desviando la atención de sus hijos de Dios. Cuando participa en el sistema comercial de la Navidad, está sirviendo a Mamón, no al Señor. Jesús fue claro en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Es imposible. Necesita elegir, y su elección será evidente por sus acciones. Si continúa celebrando la Navidad después de conocer la verdad, está eligiendo a Mamón, está eligiendo la tradición, está eligiendo agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Ahora, permítame mostrarle algo que le abrirá los ojos de una vez por todas. La Biblia no solo no ordena la celebración de la Navidad, sino que nos da pruebas claras de que Jesús no nació en diciembre. Los pastores estaban en los campos por la noche cuidando sus rebaños cuando Jesús nació. Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pastores en el campo por la noche. En diciembre, hace frío y llueve en la región de Belén. Los pastores no se quedaban en los campos durante el invierno. Llevaban los rebaños a refugios cubiertos. El nacimiento de Jesús probablemente tuvo lugar durante el otoño, posiblemente durante la fiesta de los tabernáculos que ocurre en septiembre u octubre. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra para habitar en griego es skenoo, que literalmente significa tabernaculó o plantó su tienda. Jesús tabernaculó entre nosotros. Esto establece una conexión directa con la fiesta de los tabernáculos, cuando el pueblo de Israel vivía en tiendas, recordando su viaje por el desierto. Pero, ¿por qué la Iglesia eligió diciembre? Porque era más fácil convertir a los paganos si se les permitía continuar con sus festivales. El 25 de diciembre era el Dies Natalis Solis Invicti. El nacimiento del Sol Invicto era la máxima celebración del Dios Sol. Y la Iglesia apóstata, en lugar de confrontar esta idolatría, simplemente cristianizó la fecha, cambiando el sol por la luz del mundo. Pero Dios no pidió este intercambio, pidió separación, no sincretismo. ¿Sabe qué es el sincretismo? Es una mezcla de religiones. Es tomar un poco de paganismo, un poco de cristianismo, mezclarlo todo y llamarlo adoración. Y Dios odia el sincretismo. Destruyó a Israel por eso. En 2 de Reyes 17:33 está escrito sobre el pueblo:
Temían al Señor y honraban a sus dioses. Temían al Señor, pero servían a otros dioses. ¿Y qué hizo Dios? Envió juicio, permitiendo que fueran llevados cautivos, porque no acepta la adoración dividida. Y hoy usted hace lo mismo. Dice que teme al Señor, pero sirve a tradiciones paganas. Dice que ama a Cristo, pero celebra festivales dedicados al Dios Sol. Afirma ser cristiano, pero sus prácticas son paganas. Está jugando con fuego, está probando la paciencia de un Dios santo, y un día la misericordia se agotará y vendrá el juicio. Pero quizás todavía se resista, quizás esté pensando, pero mi familia siempre hizo esto. Mis padres ponían el árbol de Navidad, mis abuelos celebraban la Navidad. No puedo simplemente dejar de hacerlo. Sí, puede y debe. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tiempos de ignorancia. Dios perdonó su ignorancia, pero ahora usted conoce la verdad. Y conocer la verdad trae responsabilidad. Ya no puede decir que no sabía, ya no puede esconderse detrás de la excusa de la tradición familiar, porque ahora el Espíritu Santo le está hablando a través de este mensaje y tiene una elección que hacer. O se arrepiente y abandona estas prácticas paganas, o endurece su corazón y continúa en desobediencia. Pero sepa que el silencio de Dios no significa aprobación. Significa que le está dando tiempo para arrepentirse. Ezequiel fue enviado como atalaya a Israel, y Dios le dijo en Ezequiel 3:18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hoy le advierto: el camino que está siguiendo conduce a la muerte espiritual. Las tradiciones que abraza son una abominación ante Dios. Y si continúa después de ser advertido, su sangre no estará en mis manos, estará en las suyas. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza para quienes se arrepienten. Dios no quiere su destrucción, quiere su salvación, quiere su obediencia. Quiere restaurarlo a usted y a su familia. Primera de Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar, reconocer que se equivocó, admitir que siguió tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios y luego recibir el perdón y la limpieza. El verdadero arrepentimiento produce cambio. No es solo sentir remordimiento, es cambiar de dirección, es abandonar el pecado y seguir la justicia. Juan el Bautista predicó en Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, evidencia visible. Si realmente se arrepiente de celebrar la Navidad pagana, ya no pondrá el árbol, ya no contará historias de Papá Noel, ya no participará en el sistema comercial que transforma el nacimiento del Salvador en una ocasión para el consumismo desenfrenado. Y a sus hijos, ¿qué les dirá? Les dirá la verdad. Dirá: hijos, me equivoqué. Les enseñé tradiciones que no están en la Biblia. Mezclé lo sagrado con lo profano. Pero ahora conozco la verdad. Y la verdad nos hará libres. Ya no vamos a celebrar la Navidad como el mundo la celebra. Viviremos según la palabra de Dios, no según las tradiciones de los hombres. Sus hijos respetarán su valentía y su honestidad plantará semillas de integridad en sus vidas. Pero también enfrentará oposición. Su familia puede no entender. Sus amigos pueden burlarse de usted. Otros pueden llamarlo radical o fanático. Jesús ya advirtió en Mateo 10:36: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Seguir a Cristo en verdad causa división, porque la luz expone la oscuridad y la oscuridad odia la luz.
Pero no puede dejar que la oposición lo desvíe de la obediencia. Necesita amar la aprobación de Dios más que la aprobación de los hombres. Pedro y los apóstoles dijeron en Hechos 5:29, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Esa debería ser su declaración, su estandarte, su lema de vida. Importa más obedecer a Dios. No importa lo que diga su familia, no importa lo que piense la sociedad, no importa cuántos cristianos permanezcan en la ignorancia, usted obedecerá a Dios, porque al final no responderá ante los hombres, responderá ante Dios. Hay una pregunta que debe hacerse ahora. Si no debemos celebrar la Navidad, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? La respuesta es simple, pero profunda. Debemos vivir cada día en obediencia a la palabra de Dios. Debemos celebrar a Cristo todos los días, no solo una vez al año. Debemos hacer discípulos, no decorar árboles. Debemos invertir en el reino, no en regalos innecesarios. Debemos adorar en espíritu y en verdad, no en tradiciones vacías. Romanos 12, versículos 1 y 2, nos enseña: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». No conformarse a este mundo. Esa es la clave. El mundo celebra la Navidad, pero usted no es de este mundo. Fue comprado por precio de sangre, pertenece a Cristo y debe vivir según sus mandatos, no según las costumbres de esta era. Transformación mediante la renovación de la mente. Necesita permitir que la palabra de Dios renueve su pensamiento. Necesita reemplazar las mentiras que ha creído toda su vida con la verdad de las Escrituras, y cuando su mente sea renovada, sus acciones cambiarán. Ya no sentirá la necesidad de poner un árbol de Navidad, ya no se sentirá obligado a participar en festivales paganos, porque habrá descubierto algo infinitamente mejor, la alegría de obedecer a Dios. El Salmo 1, versículos 1 y 2, declara: «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, feliz y afortunado es el hombre que no sigue los caminos de este mundo, que no se sienta con los que se burlan de la verdad, sino que se deleita en la ley del Señor y medita en su palabra día y noche. Este es el camino a la bendición. No se trata de celebrar fiestas paganas, no se trata de acumular regalos, no se trata de seguir tradiciones vacías, se trata de conocer a Dios a través de su palabra, obedecer sus mandamientos y caminar en sus caminos». Y cuando elige este camino, Dios promete en Isaías 58:14: «Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca del Señor lo ha hablado». Deleitarse en el Señor, cabalgar sobre las alturas de la tierra, ser sustentado con una herencia divina. Estas son las promesas para quienes abandonan los caminos del mundo y eligen la obediencia. ¿Quiere estas bendiciones? Entonces deje atrás la Navidad pagana. Deje de intentar servir a dos señores. Dedíquese por completo a Cristo y vea lo que Dios hará en su vida. Pero quizás esté pensando: ¿y la alegría, las reuniones familiares y los hermosos recuerdos? Le digo que la verdadera alegría no proviene de las tradiciones, proviene de la comunión con Dios. El Salmo 16:11 dice: «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». En la presencia de Dios hay gozo, no en la presencia de un árbol decorado.
no en la presencia de regalos envueltos, sino en la presencia del Dios vivo. ¿Quiere reunir a su familia? Reúnalos alrededor de la palabra de Dios. Enseñe a sus hijos las Escrituras, ore con ellos, adore con ellos, comparta testimonios de la fidelidad de Dios. Esto creará recuerdos eternos, recuerdos que apuntan al cielo, no a tradiciones terrenales, recuerdos que construyen fe, no fantasías. ¿Y los niños no se sentirán diferentes? Sí, lo harán, y eso es bueno. Deben ser diferentes. Primera de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Generación escogida, nación santa, pueblo adquirido por Dios, diferentes por naturaleza, apartados con un propósito, llamados de la oscuridad a la luz. Enseñe a sus hijos a abrazar esta diferencia. Enséñeles a tener el coraje de nadar contra la corriente. Enséñeles que ser un verdadero cristiano significa no conformarse al mundo. Daniel no se contaminó con la comida del rey. Los 3 jóvenes hebreos no se inclinaron ante la estatua. Esther arriesgó su vida por su pueblo y sus hijos pueden aprender a tener ese mismo coraje, esa misma convicción, esa misma disposición a obedecer a Dios por encima de todo. El mundo los presionará, intentará hacerlos ceder, pero si usted planta raíces profundas de la palabra en ellos desde temprano, resistirán. Proverbios 22:6 promete: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Educar en el camino correcto, en el camino de la verdad, en el camino de la obediencia, en el camino de la separación del mundo. Y no se desviarán, pero esto requiere que usted dé el ejemplo. No puede enseñar lo que no vive. Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Si quiere que sus hijos sean diferentes, usted necesita ser diferente. Si quiere que obedezcan a Dios, usted necesita obedecer a Dios. Si quiere que rechacen el paganismo, usted necesita rechazarlo primero. Pablo escribió en 1 de Corintios 11:1: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sea un imitador de Cristo. Viva de tal manera que sus hijos puedan mirarlo y ver a Jesús. No la perfección, sino la integridad. No la ausencia de errores, sino la disposición a arrepentirse y corregir el rumbo. No el conocimiento de todo, sino la humildad para seguir la palabra incluso cuando es difícil. Ahora necesito hablar de algo que está en el corazón de muchos: el miedo. El miedo a ser rechazado, el miedo a ser malinterpretado, el miedo a perder relaciones, el miedo a parecer radical. Este miedo es real, pero necesita ser confrontado con la verdad, porque el temor del hombre es una trampa. Proverbios 29:25 dice: El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. El temor del hombre es un lazo, una trampa, una prisión. Cuando vive con miedo de lo que la gente pensará, no puede ser libre. Se convierte en un esclavo de las opiniones de los demás. Compromete la verdad para mantener la paz. Silencia sus convicciones para evitar conflictos y en el proceso pierde su identidad en Cristo. Pierde su autoridad espiritual. Pierde el poder que proviene de la obediencia. Pero cuando confía en el Señor, Él lo coloca en un refugio alto, en un lugar seguro, en una posición elevada, porque Dios exalta a quienes lo honran, defiende a quienes defienden su verdad, protege a quienes arriesgan todo por amor a su palabra, y al final las opiniones de los hombres no importarán. Lo que importará es lo que Dios diga de usted. Jesús fue claro en Mateo 10:32 y 33. A cualquiera, pues,
que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar ante los hombres, no solo con palabras, sino con acciones, con elecciones, con estilo de vida. Cuando se niega a celebrar la Navidad pagana, está confesando a Cristo ante los hombres. Está diciendo, obedezco a Dios, no a las tradiciones humanas. Y puede haber un costo. Jesús nunca lo ocultó. Dijo en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer no significa despreciar, significa amar menos, significa que su amor por Cristo debe ser tan grande que cualquier otro amor, en comparación, parezca odio. Significa que está dispuesto a desagradar incluso a quienes ama si es necesario para agradar a Dios. Esa es la cruz que Jesús le llama a llevar. La cruz del rechazo, la cruz de la incomprensión, la cruz de ser visto como un extremista. Pero recuerde, la cruz siempre viene antes de la corona, el sufrimiento siempre viene antes de la gloria. Y aquellos que son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 promete, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte. No fiel hasta que se ponga difícil, no fiel hasta que la gente empiece a criticar, no fiel hasta que su familia se oponga, sino fiel hasta la muerte, hasta el final, sin retroceder, sin comprometerse, sin rendirse. Y cuando vive así, algo sobrenatural sucede. Descubre que Dios es más que suficiente. Descubre que su aprobación vale más que la aprobación de millones. Descubre que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que el mundo no puede dar ni quitar, una fuerza que viene de lo alto y lo sostiene, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Filipenses 4:7 declara, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que no tiene sentido para el mundo. ¿Cómo puede tener paz cuando está siendo rechazado? ¿Cómo puede encontrar alegría cuando está siendo malinterpretado? Porque su paz no depende de las circunstancias, su alegría no proviene de la gente, proviene de Dios. Ahora, permítame hablar del poder de la obediencia. Cuando obedece a Dios, incluso cuando es difícil, libera bendiciones espirituales. Abre puertas que estaban cerradas, elimina bloqueos que impedían el flujo del Espíritu Santo en su vida. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, promete: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Escuchar la voz del Señor, guardar sus mandamientos, y las bendiciones vendrán sobre usted, lo alcanzarán. No necesitará perseguirlas, ellas lo perseguirán a usted, porque Dios bendice la obediencia, honra a quienes lo honran. Y cuando abandona las tradiciones paganas y elige seguir solo la palabra, le está diciendo a Dios, tú eres suficiente, tu palabra es suficiente. No necesito lo que el mundo ofrece, solo te necesito a ti. Y Dios responde a esa declaración. Se revela de maneras que nunca antes ha experimentado. Jeremías 29:13 promete, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar con todo el corazón, no con un corazón dividido, no con compromisos mundanos, sino con un corazón entero, consagrado, apartado para Él. Y cuando busca así, encuentra, experimenta, llega a conocer a Dios de una manera profunda y transformadora, pero lo contrario también es cierto. Cuando desobedece,
cuando se compromete, cuando mezcla lo santo con lo profano, bloquea las bendiciones, cierra las puertas, contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:30 advierte: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Contristar al Espíritu. Esto sucede cuando conoce la verdad, pero elige ignorarla. Cuando sabe lo que es correcto, pero hace lo incorrecto. Cuando oye la voz de Dios, pero prefiere seguir su propia voluntad, el Espíritu Santo no lo forzará a obedecer. Lo guiará, lo convencerá, le mostrará el camino, pero la elección es suya. Y si elige continuar celebrando la Navidad pagana después de conocer la verdad, está silenciando la voz del Espíritu, está endureciendo su corazón, y este endurecimiento progresivo puede llevar a un punto sin retorno. Hebreos 3:13 advierte: «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Un corazón endurecido por el engaño del pecado, el pecado engaña. Le hace creer que puede desobedecer sin consecuencias, que puede mezclar lo santo con lo profano y a Dios no le importará. Que la tradición familiar es más importante que la palabra de Dios. Pero esto es un engaño, una mentira del enemigo. Y cuanto más tiempo permanezca en este engaño, más duro se volverá su corazón, hasta que llegue a un punto en el que ya no pueda oír la voz de Dios, donde ya no sienta convicción, donde se vuelva insensible a la verdad. Y este es uno de los estados más peligrosos en los que un creyente puede estar, porque sin convicción no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Por lo tanto, le imploro hoy, mientras todavía puede oír, mientras el Espíritu Santo todavía está hablando a su corazón, mientras todavía hay tiempo, arrepiéntase, abandone las tradiciones paganas, vuelva a la pureza de la palabra de Dios. No endurezca su corazón, no se resista a la verdad. No apague la voz del Espíritu, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hebreos 3:15 dice: «Entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Hoy, no mañana, no después de Navidad, no el próximo año, sino hoy, ahora, en este momento, Dios le está extendiendo la mano, le está ofreciendo misericordia, nos está dando la oportunidad de empezar de nuevo, pero necesita responder, necesita arrepentirse, necesita actuar, y cuando se arrepienta, algo glorioso sucederá. Dios no solo perdonará su pecado, restaurará los años que fueron desperdiciados. Joel 2:25 promete: «Y os restituiré los años que comió la oruga». Los años que pasó celebrando fiestas paganas, los años que pasó en tradiciones vacías, los años que vivió en compromiso con el mundo. Dios puede restaurar, puede redimir, puede transformar su pasado vergonzoso en un futuro glorioso. Pero esto solo sucede si da el paso de la obediencia, si toma la decisión de cambiar, si tiene el coraje de ser diferente. Y sé que no es fácil. Sé que enfrentará oposición, pero también sé que Dios estará con usted. Nunca abandona a quienes lo obedecen. Josué 1:9 declara: «¿No te he mandado? Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente. No temas, porque Dios está contigo. Estará con usted cuando enfrente a su familia. Estará allí para usted cuando explique por qué ya no pondrá el árbol. Lo sostendrá cuando otros cristianos lo critiquen. Lo fortalecerá cuando el mundo lo ridiculice. No está solo en este viaje de obediencia, y mientras camina por este camino de separación, descubrirá algo maravilloso. Descubrirá una comunidad de verdaderos creyentes.
Personas que también eligieron obedecer a Dios por encima de las tradiciones, personas que también rechazaron la Navidad pagana, personas que buscan la pureza, la santidad y la obediencia radical a la palabra, y juntos formarán un remanente, un grupo de personas fieles que no doblarán la rodilla ante Baal como en los días de Elías. Primera de Reyes 19, 18 dice: «Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, 7,000 que no se inclinaron, 7,000 que permanecieron fieles». Y Dios tiene un remanente hoy también. Hombres y mujeres que no se conforman a este mundo, que no siguen a la multitud, que no comprometen la verdad. Y usted puede ser parte de ese remanente, pero ser parte del remanente requiere sacrificio, requiere renuncia, requiere estar dispuesto a perderlo todo por amor a la verdad. Jesús dijo en Lucas 14, 33, «Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Renunciar a todo, incluidas las tradiciones familiares, incluida la comodidad de la conformidad, incluida la aprobación de los demás, todo para ganar a Cristo, y vale absolutamente la pena. Pablo dijo en Filipenses 3, 8, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Todas las cosas son pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo. Todas las tradiciones son basura en comparación con la intimidad con Dios. Todo lo que el mundo ofrece es basura en comparación con el tesoro de obedecer al Señor. Así que le pregunto, ¿qué elegirá? ¿Elegirá el árbol de Navidad o la cruz de Cristo? ¿Elegirá la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? ¿Elegirá las tradiciones humanas o los mandamientos divinos? ¿Elegirá el camino ancho que lleva a la destrucción o el camino estrecho que lleva a la vida? Mateo 7, 13 y 14 advierte: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Pocos, no muchos. La mayoría de la gente toma la ruta ancha. La mayoría de la gente sigue las tradiciones. La mayoría de la gente celebra una Navidad pagana, pero pocos encuentran el camino estrecho de la obediencia. ¿Será usted uno de los pocos? ¿Tendrá el coraje de nadar contra la corriente? ¿Está dispuesto a ser diferente, incomprendido, incluso perseguido por causa de la verdad? ¿O se unirá a la multitud que prefiere la comodidad de la conformidad a la gloria de la obediencia? La elección es suya, pero no crea que puede posponer esa decisión indefinidamente, porque cada día que pasa en desobediencia consciente endurece más su corazón. Cada Navidad que celebra después de aprender la verdad hace que sea más difícil arrepentirse. El tiempo se acaba. La paciencia de Dios tiene sus límites y un día será demasiado tarde. Proverbios 29, 1 advierte: «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina». Usted está siendo reprendido ahora. La palabra de Dios está exponiendo su pecado. El Espíritu Santo lo está convenciendo y tiene una elección: o se arrepiente y obedece, o endurece su corazón. Y si endurece su corazón, llegará el momento de la ruptura irremediable. No deje que eso suceda. No sea tan necio como para rechazar la misericordia de Dios. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día de romper con el pasado y abrazar el futuro que Dios tiene para usted. Un futuro de obediencia, un futuro de bendición, un futuro de intimidad con el Dios vivo. Y cuando tome esa decisión, tómela radicalmente.
No intente negociar con Dios, no intente hacer compromisos a medias, no diga, está bien, ya no pondré el árbol, pero seguiré celebrando el día. No. O abandona por completo la Navidad pagana, o no abandona nada, porque Dios no acepta la obediencia a medias. Él quiere todo, se merece todo. Apocalipsis 3, 15 y 16 sigue resonando. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios prefiere que sea frío antes que tibio, porque el frío se puede calentar, pero el tibio causa náuseas. Lo tibio es repulsivo. Y si intenta servir a Dios y al mundo al mismo tiempo, será tibio y Dios lo vomitará. No deje que eso suceda. Sea caliente, sea apasionado, sea radical en su obediencia. Arda con celo por la casa del Señor. Arda con amor por la verdad. Consúmase en devoción al Dios que lo salvó, lo redimió, lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando viva así, su vida se convertirá en un poderoso testimonio. La gente verá su transformación, verá su coraje, verá que no es como otros creyentes nominales que dicen una cosa pero viven otra. Será luz en medio de la oscuridad, sal que no ha perdido su sabor, una ciudad construida sobre una colina que no se puede esconder. Mateo 5, 14 declara: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deje que su luz brille, no esconda su obediencia. No se avergüence de ser diferente, porque cuando obedece a Dios públicamente, se convierte en un testigo de la verdad y su vida señala a otros hacia Cristo, no a una religión muerta, no a tradiciones vacías, sino a una relación viva con el Dios verdadero. Y en el día del juicio, cuando se presente ante el trono de Cristo, Él no le preguntará cuántas Navidades celebró, no le preguntará cuántos árboles plantó, no le preguntará cuántos regalos dio. Él preguntará: ¿has obedecido mi palabra? ¿Has vivido en santidad? ¿Te has separado del mundo? ¿Me has amado más que a tus tradiciones? Y si su respuesta es sí, escuchará las palabras más gloriosas que alguien puede escuchar. Bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, 21. Un siervo bueno y fiel, no un siervo popular, no un siervo bien aceptado, no un siervo que agradó a todos, sino un siervo fiel, un siervo que obedeció incluso cuando fue difícil, un siervo que eligió a Dios por encima de todo. Hoy, toda la cadena de tradiciones paganas que rodea su vida se rompe. Hoy, todas las alianzas con el sistema de este mundo se rompen. Hoy recibe una revelación de la verdad y el coraje para vivirla. Ya no es un esclavo de las opiniones de los hombres, es libre en Cristo. Libre para obedecer, libre para ser diferente, libre para vivir en santidad. Es un hijo de Dios, es un templo del Espíritu Santo, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que pertenece exclusivamente a Dios. Y como tal, no puede vivir como vive el mundo, no puede celebrar lo que el mundo celebra, no puede participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Fue llamado a ser luz, a ser sal, a ser diferente. Y hoy responde a ese llamado. Hoy levanta el estandarte de la obediencia. Hoy declara: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24, 15. No serviremos a las tradiciones, no serviremos al consumismo, no serviremos a las costumbres paganas, sino que serviremos al Señor, solo a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y Dios declara sobre usted hoy:
no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, 5. Él irá con usted, lo sostiene, lo fortalece, lo capacita para vivir en obediencia radical. No necesita tener miedo, no necesita dudar, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Levántese y camine en lo que Dios ya ha declarado sobre su vida. Levántese en obediencia. Levántese en santidad. Levántese en separación del mundo, porque no fue llamado a ser ordinario. Fue llamado a ser extraordinario, no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios que obra en usted. Y esa gracia es suficiente, siempre lo fue, siempre lo será. Amén.